Bien, hermanos, como dijo el hermano Sergio, el sermón de hoy, para quienes les gusta tomar notas, es un hábito que yo siempre recomiendo, se titula Nacer para morir. De pronto cuando el hermano Sergio dijo el nombre, alguno se quedó por allá, ¿de qué irá a hablar el pastor con ese nombre? Nacer para morir. ¿Acaso uno no nace en este mundo para lo contrario? ¿Para vivir? ¿Ese no será el propósito de nacer? Pues en efecto nosotros podemos decir, en un primer sentido, que todos los seres humanos nacemos y también moriremos. Dice la Escritura que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5, versículo 12. El castigo por el pecado, hermanos, es la muerte, es la degeneración de nuestros cuerpos. El hecho de que usted y yo nos enfermemos es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia también del pecado. Ahora, también está la consecuente separación de nuestra alma y nuestro cuerpo cuando morimos. Eso es causa del pecado. Nuestro cuerpo se separa temporalmente de nuestra alma, pero un día volverán a ser unidos. Unos, dice la Escritura, para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y he ahí, hermanos, la paradoja que da título al mensaje. Una paradoja es una contradicción aparente, ¿sí? Y esa paradoja es que para ser salvos y para vivir una vida que agrada a nuestro Señor, debemos experimentar un nuevo nacimiento. Eso creo que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos claro. Debemos nacer de nuevo, pero no solo nacer de nuevo, sino que ese nuevo nacimiento, primero, es espiritual, y segundo, a partir de ese momento en que nacemos de nuevo, comenzamos a morir. Y alguien puede pensar, pastor, pero ¿cómo así que si yo nazco de nuevo espiritualmente, tengo que vivir ahora para morir? Sí. Con la caída, hermanos, no solo llegó la muerte física, sino que el hombre natural nace separado de Dios y en rebeldía contra Él. Nosotros no estamos dañados, no nos hace falta como un empujoncito a ver si vamos al Señor. Todo lo contrario, la Escritura dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni uno, dice la Biblia. Entonces, hermanos, por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo espiritualmente y luego comenzar a morir espiritualmente día tras día. Y alguien puede decir, pastor, todavía no lo sigo. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Por qué el cristiano nace espiritualmente? Para morir todos los días. ¿A qué muere el cristiano? ¿Por qué muere el cristiano? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero en primer lugar, quisiera que tuviéramos todos una base común para entender eso. Y es que el hombre sin Cristo, y ese es el primer punto, está muerto y está bajo la ira de Dios. El hombre sin Cristo está muerto y está bajo la ira de Dios. Lo primero que tenemos que recordar, hermanos, entonces, es la condición en la que nos encontramos cuando no tenemos a Cristo. Vamos por favor a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y vamos a mirar qué nos dice la Escritura ahí. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos. Es decir, ahí no se escapa ninguno de los que estamos aquí. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Aunque alguien crea, hermano, que va por buen camino, si no tiene a Cristo, en realidad va camino al infierno. Y a veces uno se encuentra personas en el mundo, hermano, muy moralistas. Y no hago esto, y no hago aquello, y me abstengo de esto, y me abstengo de aquello. Pero eso no nos da la salvación. La salvación viene por creer en Cristo. Y eso, como veremos más adelante, es una obra de Dios mismo. Por ese motivo, las Escrituras llaman a todos los hombres en todos los siglos a que se arrepientan.
porque todos están en la misma condición. Todos necesitan escuchar el mismo mensaje. Lucas capítulo 5. Vamos por favor a Lucas capítulo 5, y en Lucas capítulo 5 vamos a mirar el versículo 31 y el versículo 32. Lucas capítulo 5, y en Lucas capítulo 5 los versículos 31 y 32. Nosotros estamos viendo aquí en este momento el llamamiento del Señor a Leví. Como vemos, algunos tienen un subtitulito ahí en su Reina Valera que dice llamamiento de Leví. Y nos dice que después de estas cosas que ya nos han contado, salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y en el versículo 31, hablando el Señor con los escribas y fariseos, le respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, hermanos, que la Biblia nos muestra eso que acabamos de decir. No hay bueno, sino solo uno. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí a los escribas y fariseos, y en extensión a todos los demás, no les está diciendo que ellos eran justos. O sea, el Señor no les está respondiendo, miren, ustedes son justos, yo no vengo por ustedes, vengo por los que están enfermos. Al contrario, como los escribas y fariseos le estaban reclamando al Señor porque comía y bebía con publicanos y pecadores, el Señor, la respuesta que les da es, miren, ustedes creen que ellos son los pecadores y que ellos son los que necesitan de mí, pero en realidad yo he venido por todos, porque todos están enfermos. No hay ninguno, hermano, piense en quien quiera en su familia, entre sus amigos, entre la persona más amable y más agradable que usted conozca. Piense en quien usted quiera. Todos entran en los que necesitan médico porque están enfermos. Y esa enfermedad, hermanos, ya lo mató. No es que tenemos una enfermedad terminal, ¿sí? No es una enfermedad terminal que en algún momento nos puede matar, es que ya estamos muertos. Por eso el único médico que nos puede salvar es Cristo. Porque esa enfermedad no tiene otra cura, solo nuestro Señor. Ahora, nosotros vemos, como observamos aquí a los escribas y fariseos criticando al Señor, diciéndole, Señor, ¿tú por qué te sientas con ellos que son pecadores? Diciéndole, yo me imagino que los fariseos hubiesen estado más contentos si el Señor les hubiera dicho, no se preocupen, ustedes están bien, a ustedes no les pasa nada, ustedes han cumplido toda la ley, no tienen problemas. Pero eso no es lo que les dice el Señor. Nosotros encontramos que ellos, los escribas y fariseos, debían también estar sentados en esa mesa. Así que si yo hoy pienso como el escriba y el fariseo, Señor, y ese montón de pecadores que están en esa iglesia, usted también necesita sentarse en la banca. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a los escribas y fariseos y por extensión a nosotros. Todos necesitamos estar en ese consultorio de ese médico. No el que yo creo que es más pecador que yo. Todos necesitamos estar ahí. Por eso, estas personas que estaban escuchando el mensaje, que lo estaban creyendo en su corazón, ¿cómo podríamos identificarlas nosotros hoy, aquí y ahora? Eso nos lleva al segundo punto de este sermón. Es necesario el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Los escribas y fariseos no estaban viendo eso. Ellos veían a un maestro que se hacía igual a Dios, que en numerosas ocasiones quisieron apedrear, que en numerosas ocasiones quisieron matar, hasta que lo mataron. Pero para su sorpresa, no quedó muerto, porque Cristo vive. Porque Él es el médico que aún sigue sanando a los enfermos. La Escritura me dice que por su llaga fui yo, ¿qué? Sanado. Él sigue siendo ese mismo médico de Lucas capítulo 5. Él no cambia. Él sigue sanando a los enfermos. Pero muchos han torcido las Escrituras y han dicho, es que usted si es cristiano no se puede enfermar porque Él es el médico. Pero es que eso no es lo que está diciendo la Escritura ahí. Es que nuestra enfermedad real es mucho más grave, inclusive, que un cáncer. Es mucho más grave que eso. Es mucho más grave que la peor enfermedad que usted se pueda imaginar, porque esta enfermedad conduce a la condenación. Es mucho más grave.
Y por eso, hermanos, nosotros vemos la necesidad de nacer de nuevo, de vivir una vida nueva y ser sanados en el sentido que nos está hablando aquí el Señor. Si nosotros vemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el creer en Cristo solamente es posible para quienes han nacido de nuevo. Es decir, acordémonos de Romanos 3:23 que lo acabamos de leer. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero resulta que al mismo tiempo tenemos que creer. ¿Cómo es posible que si yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pueda creer únicamente volviendo a nacer? Por eso, los que ven el reino de Dios, como veremos más adelante, son los que nacen de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos a Juan capítulo 3. Un poquito más adelante, en donde estábamos en Lucas, y miremos Juan capítulo 3. Vamos a mirar Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3 vamos a observar el versículo 3. Observar el versículo 3. Estamos hablando aquí de Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan de esa historia? Está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era un ¿qué? Un fariseo. O sea, Nicodemo era de la secta de los que le estaban diciendo al Señor ahorita: Señor, ¿y tú por qué te sientas con esa gente? Él pertenecía a los fariseos, como nos dice aquí el versículo 1. Y no solo eso, sino que era un principal entre los judíos. Es decir, no era cosa menor. Era dentro de los judíos alguien importante, Nicodemo. Ahora imagínense, si los judíos hubiesen visto esta escena, todos los judíos, a un principal suyo preguntando lo que Nicodemo le pregunta al Señor. Dice aquí que Nicodemo vino a Jesús de noche. Es decir, en la oscuridad. A ver si no me ven. Y yo vengo al Señor, dice aquí, viene Nicodemo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como otra cosa, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjense cuál es la respuesta del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno se queda pensando, le dice: ¿por qué el Señor le dice eso a Nicodemo? Si Nicodemo no le está preguntando directamente por el reino de Dios, pero ahí está. Nicodemo le está diciendo al Señor que él está viendo unas señales y que esas señales le hablan a él de algo sobrenatural, de algo que no es normal. Por eso le dice: Señor, nosotros creemos y sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Y la respuesta del Señor es: el que no naciere de nuevo no puede ver mi reino, porque el Señor Jesucristo es Dios. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que nacer de nuevo es tener una nueva vida en aquel en quien tenemos que creer. El que no nazca de nuevo no puede tener una vida en Cristo, no puede tener un nuevo corazón, no puede tener nuevos afectos, no puede tener una mente en constante renovación, no puede obedecer al Señor deliberadamente. ¿Por qué? Porque es que Él es el rey de ese reino. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que Cristo nos ha hecho renacer, el Padre nos ha hecho renacer, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Hoy nosotros tenemos esperanza porque creemos en este Cristo, no en un Cristo falso, como creen algunas sectas, sino en el Cristo de la Biblia. Y el día que nosotros dejemos de creer en este Cristo es porque en realidad nunca fuimos de Él. Por eso, hermanos, nosotros debemos observar el nuevo nacimiento como el comienzo de una vida donde el pecado ya no es la norma. Donde no solamente yo estoy, no, mira ese qué malo es, mira ese qué malo es. No, donde el pecado no es una norma para mí también. Porque a veces uno siente la tentación de ver el pecado en todas partes excepto en uno. Pero lo que me está diciendo la Escritura aquí y en otros lugares es que nuestro pecado, así como en otros, también está presente. Y ese pecado debe ir disminuyendo, no aumentando. Nuestro pecado debe ir disminuyendo y no aumentando. Porque si yo reconozco que el rey de este reino pagó por cada una de esas transgresiones, ¿cómo voy a pecar yo deliberadamente si soy un cristiano genuino?
O sea, ¿cómo voy yo a mandarme a pecar sabiendo que Cristo ha tenido que pagar el precio? Pensemos en eso, hermanos, cuando tengamos una tentación. Piensen que ese pecado que usted está a punto de cometer crucificó a su Señor. Un predicador decía que nosotros no podemos ser amigos del pecado que crucificó a mi mejor amigo. Eso no se puede. Y por eso el nuevo nacimiento es una ruptura radical con el pecado. Y alguien puede decir, pastor, pero es que yo me levanto y no me he terminado de levantar y ya pequé. ¿Cómo así que no puedo vivir entonces en pecado, pastor, en una vida de pecado, si yo me levanto y ya peco? O sea, yo me levanto y digo, ay, me toca levantarme temprano otra vez, ya pecó. Usted debería más bien darle gracias a Dios porque lo sostuvo en la noche y por eso usted se pudo levantar. Pero a veces uno es tan egoísta, hermano, que no es capaz de ver eso. Y uno se levanta y dice, ay, ahora me toca hacer desayuno, no sé qué. Hermano, y vivimos en una vida constante de queja, cuando si el Señor no nos hubiera sostenido, ni siquiera estaríamos aquí. Y eso es una gran bendición para nosotros, hermano. Es una gran bendición saber que el Rey de Reyes, el Rey de todo el universo, me guarda en la palma de su mano. Y que de ahí nadie me va a arrebatar si he creído en Él genuinamente. Por eso nosotros, hermanos, vemos que solo aquellos que han experimentado ese cambio profundo en el corazón pueden ver el reino de Dios. ¿Quién puede ver todas esas cosas si Dios no ha obrado en él? Nadie. No es posible. Porque a nosotros Cristo nos parece lo más deleitoso, porque el mundo ya no nos parece lo más deleitoso. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, si somos cristianos genuinos, amamos a nuestro Señor. Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el estándar. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, a la par de eso que acabamos de decir, nosotros podemos ir por un momento a 1 de Juan capítulo 5. Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan capítulo 5. Y vamos a ver en 1 de Juan capítulo 5, el versículo 1, en principio. La primera parte del versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, hacia el final de nuestras Biblias, y vamos a mirar el versículo 1 en ese lugar. Hay un subtítulo aquí que dice, la fe que vence al mundo, un subtítulo que tengo yo aquí en mi Reina Valera, algunos de ustedes también lo tendrán, y dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pastor, pero el testigo de Jehová dice que Jesús es Cristo. Pastor, pero es que el mormón dice que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué nos diferencia? Si todos decimos que Él es Cristo. Sí, pero cuando Él dice Cristo y yo digo Cristo, son dos Cristos distintos. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser sumamente cuidadosos en conocer al Cristo de la Biblia. Porque este Cristo es el que salva. Este Cristo es el Mesías. Y este Cristo es el que hace que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. No otro Cristo falso, sino el que nosotros encontramos en las páginas de las Escrituras. Por eso, hermanos, el creer en Jesús es una evidencia, es un resultado de esa obra preciosa del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no creemos por voluntad propia y entonces nacemos de Dios, no. Es porque Dios obra en mí que yo puedo creer, y dice la Escritura, que entonces se me da potestad para ser hecho hijo de Dios. Ese es el orden. O sea, yo no voy caminando un buen día y pasa el tren de la salvación y me subo, así porque lo vi pasar y me subí. No, es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Por eso es que hay que hilar muy fino en esto, hermanos. Porque nosotros estábamos muertos, esa era nuestra condición. Pero un día Dios obró en nosotros y nosotros pudimos ver el reino de Dios. Y vimos con claridad de qué se trata el reino de Dios. Ahora, muchos dicen creer en Cristo. Y el Señor advirtió que muchos dirían, Señor, Señor, pero si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo hice lo otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, yo no los conozco.
Porque creer en Cristo tampoco es simplemente decir que creo en Cristo. Hay muchos cristianos nominales, como los que estudiamos aquí en la escuela dominical hace un par de domingos. Gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero uno va a ver su vida, uno va a ver su compromiso en la iglesia, uno va a ver su familia, uno va a ver su trabajo, uno va a ver cómo se comporta fuera de casa, y ninguna de esas cosas me habla de que en verdad Cristo sea el rey de su corazón. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar muy apercibidos, porque esto que dicen Señor, Señor, y en realidad no son los que no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo, no voy a entrar a ese reino celestial. No voy a poder disfrutar desde ya las bendiciones de ser parte del reino de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Hemos creído nosotros verdaderamente en Cristo? O sea, ¿de verdad hemos creído en Jesús? ¿Cumplimos con eso de que si lo amamos, guardamos sus mandamientos? Nosotros, hermanos, hacemos todo para la gloria de Dios, pero de verdad. O sea, no como una muletilla. No, hermano, para la gloria de Dios, imagínense que, pero eso es como una muletilla. Y en realidad no lo siento en mi corazón que estoy haciendo algo para darle gloria a Dios, así eso no sea beneficioso para mí en un sentido. Si yo sé que haciendo lo bueno me voy a ganar el vituperio de la gente, pero yo sé que es para la gloria de Dios, yo me lo paso. Pero en realidad estamos dispuestos a eso. Esa es nuestra actitud todos los días. Así como Moisés nos dice en la Escritura que tuvo por mejor el vituperio de Cristo que las riquezas que tenía delante y las comodidades que tenía delante, ¿será esa nuestra condición? Hermanos, ¿por qué es importante preguntarnos esto? Porque no sea que nos estemos engañando. No sea que de pronto seamos de los que digan, Señor, Señor, pero yo Señor, Señor. Y cuando lleguemos el Señor nos diga, no te conozco. Yo creo que esa es la peor frase que alguien puede escuchar. Que el Señor te diga, no te conozco, automáticamente te envía a una condenación eterna. Porque no hay una segunda oportunidad. El nuevo nacimiento es aquí y ahora. Y es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi deber? Que si yo escucho el mensaje del Evangelio, me arrepiento. No quedarme preguntando, ay Señor, pero ¿será que de pronto yo sí? Arrepiéntase. Después ora al Señor y le pregunta todo lo que quiere. Pero arrepiéntase. Y aquí en la Biblia el Señor nos mostrará las respuestas que Él nos quiera mostrar. Pero arrepiéntase. No pensemos que esto de vivir una vida nueva es para cuando ya esté viejito, que ya no tenga nada que hacer, ¿sí? Que ya esté sentado allá en la casa, que ya casi que ni peco porque ya casi que no me muevo. Entonces ya en este momento es que sí voy a vivir una vida en santidad. Porque ya no estoy viendo la inmundicia que hay allá afuera. Porque ya no, hermano, a uno lo pueden amarrar, le pueden tapar los ojos, lo que sea, y uno sigue pecando en su corazón. Por eso la diferencia no es que yo viva una vida perfecta. La diferencia es que aunque sé que no soy perfecto, he confiado mi salvación en el que es perfecto. Esa es la gran diferencia. Y por eso el nuevo nacimiento, hermanos, para nosotros es un don de Dios. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 8, por si alguien lo quiere anotar y verlo más adelante. La fe, hermanos, es un regalo de Dios para sus escogidos. A esos aquel predestinó, a esos Él escogió, a esos Él va a justificar, a esos Él va a glorificar. Eso es lo que va a hacer el Señor con cada uno de los que ha creído. Pero hermanos, eso no nace de nosotros. Y fíjense ustedes en eso. Porque el Señor me dice, tú estás muerto, pero al mismo tiempo tienes que nacer de nuevo. Y entonces, Señor, hermanos, nuestra responsabilidad es creer y someternos a Dios. Los catecismos de distintas iglesias reformadas, en la primera pregunta, dicen, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es el fin último del hombre? Piensen los 10 segundos. ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Será tener todo el dinero que pueda? ¿La mejor familia posible? No. Los catecismos dicen, el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermano, ¿y sabe qué? Eso debería bastarnos. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo.
Pablo, tú me estás pidiendo que yo te quite eso. Me lo has pedido una, me lo has pedido dos, me lo has pedido tres. Y quién sabe cuántas más cosas. Y el Señor sabe cuál fue su respuesta. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero a veces parece que la gracia del Señor no es suficiente. Y queremos más, y más, y más, y más. Como si ese fuera nuestro fin último. Pero el fin último de nacer de nuevo es darle la gloria a Dios y disfrutar de Él desde hoy para siempre. Es que, hermano, ese es el propósito de que usted y yo estemos aquí en esta tierra. No es otro. Es glorificar a Dios. Porque Él nos hizo para su gloria, no para nada más. Y que Él en medio de todo eso, sí, el Señor nos da beneficios, nos permite disfrutar de muchas cosas. Gloria a Dios porque podemos tener este edificio, nuestra casa, los que tienen carro, etcétera, etcétera. Pero esas son añadiduras. Por eso es que el Señor dice que primero debemos buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y el resto nos será añadido. Pero ¿quién puede ver ese reino de Dios y su justicia? El que tiene al Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido de su maldad, el que ha buscado a Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Porque ninguno va a tener excusa. Ninguno se va a poder presentar y decirle, Señor, pues es que como tú no me escogiste, pues yo no me salvé. No. Porque dice la Escritura, vamos por favor a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a mirar ahí el versículo 2. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2. Podemos leer desde el 1, creo yo, para tener más el contexto. Dice aquí la Escritura: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y fíjense lo que dice después: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No mañana, no pasado, porque usted puede salir por esa puerta y su vida puede terminar ahí. Es hoy, hermanos, el día de la salvación. Si alguien aquí no ha visto la urgencia de ser salvo, yo lo invito a que medite en eso. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para creer al Señor. No mañana cuando tenga tiempo. Es hoy, en este momento. Por eso, hermanos, el nuevo nacimiento además implica una vida constante de ejercicios espirituales. Porque si yo me arrepiento, listo, me arrepentí, ¿y ahora qué? Ore, lea su Biblia, congréguese. La Escritura dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congréguese, ame a sus hermanos. Y hago énfasis en eso último, porque la Escritura dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? Y amar al hermano es de lo más difícil que hay. Todos lo sabemos. Pero si no amamos a nuestros hermanos, si no nos exhortamos los unos a los otros, si no nos consolamos los unos a los otros, si no nos acompañamos en esta carrera de la vida cristiana, ¿cómo decimos que amamos a Dios? ¿Cómo yo puedo entrar aquí y decir, es que esto es una reunión de hipócritas aquí sentados? ¿Sí? ¿Para qué voy a venir aquí, Señor? ¿Para qué me traes acá? Pues déjeme decirle que si usted no ama a esos que usted llama hipócritas, no ama a Dios. Eso es una marca del que ha nacido de nuevo. Porque nosotros estamos unidos aquí por Cristo. Él es el que nos une. Somos parte de su cuerpo, siendo Él la cabeza. No somos miembros de distintos cuerpos, somos miembros de un solo cuerpo, que es Cristo. Y juntos somos su iglesia. Este edificio se puede caer, pero si nosotros venimos aquí el próximo domingo, aun cuando no haya edificio, sigue habiendo iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo está compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo. Y esa es una gran diferencia que tenemos nosotros con otras denominaciones. Nosotros vemos claramente en las Escrituras que la iglesia son los que han creído. No otros, son los que han creído. Y por eso, hermanos, todo esto evidencia que nosotros hemos sido regenerados y levantados de la muerte espiritual si tenemos ahora nuestras inclinaciones cambiadas.
Si ahora me deleita leer la Escritura, aun cuando a veces sienta pereza. Puede haber un día que usted se levante y diga, tengo un sueño, son las 5 de la mañana, pero sé que tengo que orar, porque si no oro, entonces ya no tengo tiempo el resto de la mañana. Tengo que leer la Biblia aun cuando me siento desanimado para leerla. Porque se supone que Dios ha cambiado mi corazón y que ahora amo lo que antes odiaba. Y ahora amo de lo que antes me burlaba. Ese es el nuevo nacimiento. Soy otra persona. El que ha creído de nuevo y mira hacia atrás, ve a una persona irreconocible. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que ese haya sido yo? ¿Cómo es posible, Señor, que yo hubiese vivido tantos años odiándote y en rebeldía, y tú sabiendo que algún día me ibas a traer a tus pies? ¿Cómo pude ser yo tan necio? ¿Cómo pude ser yo tan necio, Señor? Sabiendo lo maravilloso que eres conmigo, con mi familia, con mis hermanos. Ese es el corazón del nacido de nuevo, que puede ver hacia atrás y decir, Señor, yo no quiero volver allá. Por mucho que me tiente el mundo, yo no quiero volver ahí, Señor, porque tú eres mucho mejor. Porque tú eres más grande, Señor, que cualquier otra cosa. Esa es la gran bendición que tenemos los que somos hijos de Dios. Que podemos ver hacia atrás y decir, Señor, gracias, porque ya no soy ese que era. No soy el mejor ni el más perfecto. No soy el que hace las cosas completamente bien siempre. Pero no soy aquel, Señor. No como el fariseo que ora y dice, no, Señor, es que gracias, Padre, porque no soy como él. No, yo digo, gracias, Señor, porque no soy como yo era hace unos años. Porque, Señor, si yo hubiese seguido así, estaría perdido. Y quién sabe qué vida tendría. Porque el nuevo nacimiento, hermanos, no solo afecta a nuestra vida espiritual, sino nuestra vida práctica. La manera en que nos comportamos con otros, la manera en que trabajamos, la manera en que servimos en la iglesia. Eso es evidencia de que nacimos de nuevo. Hermanos, y el tercer punto del sermón de hoy, con lo que quiero que terminemos. Nacer de nuevo implica morir a los deseos de la carne y al mundo. Por eso el título de hoy. Ya vimos en un primer momento que el hombre sin Cristo está muerto y bajo la ira de Dios. En un segundo momento que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y por último, nacer de nuevo implica morir entonces, por eso se llama el sermón, nacer para morir. Nacer de nuevo implica morir a los deseos de la carne y al mundo. El apóstol Pablo resumió parte de eso en Gálatas 6. Vamos por favor a Gálatas capítulo 6, unas paginitas más adelante de donde estábamos. Y en Gálatas capítulo 6 vamos a ver por qué decimos que hay que nacer para morir. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el apóstol. Nosotros vamos a ver ese versículo por partes. En primer lugar, el apóstol dice que su gloria es en realidad la cruz de Cristo, no otra cosa. Él no se gloria de que es muy elocuente, él no se gloria de que es un hombre muy estudiado, que conoce la ley, ¿sí? Él no se gloria en eso. Dice, mi gloria es la cruz de Cristo. Es mi gloria, es su gloria la cruz de Cristo. O es que me echen flores, o es que me den las gracias por hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi gloria? ¿Será mi gloria, así como la del apóstol, la cruz de nuestro Señor? Que no quiero saber otra cosa sino al Señor Jesucristo y a este crucificado. ¿Será esa mi gloria? Además, su crucifixión, la crucifixión del Señor, para uno fue una gran derrota, pero sin embargo, Cristo venció. Porque me dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener. Cristo vive hoy. Y por eso agrega el apóstol que el mundo le es crucificado a él y él al mundo. ¿Cómo así? Por un lado, Pablo dice que ve el mundo como clavado en una cruz, crucificado. Es decir, el mundo está ahí crucificado y ese mundo lo podemos identificar con la maldad, con la vida de pecado sistemático, con los bajos placeres, con la fama efímera, con muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice, para mí ahora, por Cristo, todo eso está como en una cruz. Ahí, clavado, maldito en una cruz, dice el apóstol. Filipenses 3:8, más adelantico.
después de Efesios, Filipenses 3:8, para seguir con esta idea. Dice aquí en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sigue con el mismo pensamiento. Todo lo que no sea Cristo, por muy deleitoso que sea, es como basura delante de Él, dice el apóstol. Eso es lo que nos quiere dejar nuestro Señor aquí. Es Cristo para nosotros, hermanos, esa gloria, ese deleite, nuestro sumo bien. Si yo tuviese o usted tuviese todas las riquezas del mundo, si tuviese muchas tierras, si tuviera grandes empresas bajo su dirección, si tuviera mucho dinero en la cuenta bancaria, ¿seguiría siendo Cristo tan atractivo? Seamos sinceros, hermanos, y preguntémonos eso. Si yo tuviera toda la plata que quisiera tener, si yo tuviera los carros que quisiera tener, las casas que quisiera tener, las empresas que quisiera tener, si yo tuviera todo eso y más, ¿seguiría siendo Cristo tan atractivo para mí? La respuesta debería ser sí. Seguiría siendo Cristo tan atractivo. Pero de pronto, un rinconcito de ese remanente de pecado comienza a acariciar. Dice, si yo tuviera toda la plata que quisiera tener, si yo tuviera los carros que quisiera tener, si yo tuviera las tierras que yo quisiera tener, como en el Antiguo Testamento, mira hacia allá, usted ve que eso no acaba, bueno, todo eso es mío hasta allá. Si estuviéramos en esa condición, Cristo seguiría siendo lo más importante, y no solo eso, sino que tendríamos todo lo demás como basura por causa de Cristo. Eso es una pregunta difícil, pero que el cristiano tiene que hacerse. Porque si es cristiano, es porque aun cuando me quiten todo, yo sigo confiando en el Señor. Sigo creyendo en Cristo. Sigo depositando mi fe en Él, aun cuando me falte todo. Porque ese fue el destino de muchos de la iglesia primitiva. Ellos no terminaron con todas las tierras que querían, con todas las vacas que querían, con todas las comodidades que querían. La Escritura nos dice que muchos murieron aserrados, otros decapitados, otros quemados. Pero ahora hoy hay gente diciendo que es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, Dios tiene un plan maravilloso para mí, que me arrepienta, cree en el Evangelio y esté con Él por toda la eternidad. Maravilloso. ¿Qué más maravilloso que eso? Ahora, no estamos diciendo que tener riquezas esté mal, o que tener una buena casa esté mal. Gloria a Dios, si el Señor nos permite disfrutar de esas cosas. Pero eso es como basura al lado de Cristo. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Si bien Dios en su gracia entonces nos da todas esas cosas buenas que no merecemos, fíjense que el apóstol Pablo también enfatiza que por causa del Señor se consideraba a sí mismo como en una cruz también para el mundo. O sea, es decir, no solo el mundo está crucificado para mí, sino que desde el punto de vista del mundo, yo también estoy en una cruz, dice el apóstol. Yo delante del mundo estoy en una cruz. ¿Por qué? Porque soy ahora como sin valor, como vituperado, como un tonto, como un necio, como alguien que cree en misticismos, como alguien que cree en locuras, porque dice creer en eso del Evangelio. Sí, porque el Evangelio es locura lo que se pierde. Pero para nosotros los que hemos creído, ¿qué es? Poder de Dios. Esa es la verdad. Y el mundo, hermanos, nos ha crucificado a todos nosotros los que hemos creído. Es como si estuviéramos en una cruz, por mucho que lo quieran a usted. Delante del mundo es como si usted estuviera en una cruz. Dice, míralo, pobrecito. Refrenando sus pasiones allá en una iglesia, haciéndose el santico, dándole la plata a los pastores de la iglesia. Dice que sirviendo, llegando temprano, en vez de estar el domingo durmiendo hasta mediodía. Pobrecito. Oye, en esas iglesias sí que cogen a la gente y, mejor dicho, la anulan. Usted está en una cruz para ellos. Pero usted sabe que no. El que es creyente sabe que es verdaderamente libre siendo esclavo del Señor. Esa es la verdadera libertad. Y por eso nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, debemos atesorar eso en nuestro corazón. Que el mundo me vea como crucificado, no pasa nada. Porque sé que voy a estar en la eternidad con mi Señor. Para siempre.
para siempre. Y probablemente él dice, es que yo aquí mira cómo vivo de bien, cómo tengo todos estos deleites y todas estas cosas. Sí, pero ¿cuánto te dura eso? 40, 50 años. ¿Y cuánto te dura la perdición en el infierno? Para siempre. Por eso mi confianza no puede estar ahí. Disfrutemos de las cosas que Dios nos da, hermanos. De nuestra casa, de nuestra familia, de todas esas bendiciones que son maravillosas de parte del Señor. Pero no pongamos en ellas nuestra confianza. La Escritura dice que ahí donde está mi tesoro, está mi corazón. ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura cuando el Señor llama hipócritas a unos? Porque de lengua para afuera son una cosa, pero dice que su corazón está lejos de Él. De eso está hablando el Señor. Porque de lengua para afuera parece que son cristianos, pero su corazón está en otra parte. Está en otra parte. Hermanos, Romanos 8:13 es tajante y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Cualquiera que vive gobernado y entregado a sus deseos pecaminosos, va a ser condenado. Toda la ira de Dios va a caer sobre él y su castigo no tendrá fin. Sin embargo, dice la Escritura que por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir o mortificar, que es otra palabra, las obras de la carne. Y eso solo lo puede hacer el que ha nacido de nuevo. Por eso es que el nuevo nacimiento es central, hermanos. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, no va a hacer morir las obras de la carne. Y si no las hace morir, va a morir. Va a estar separado del Señor en su gloria. El Señor va a estar ahí juzgándolo, pero no va a disfrutar del deleite de estar con su Señor. Y esa es la verdad para cada uno de nosotros. En ambos casos, hermanos, tanto el que vive conforme a la carne, como el que vive para hacer morir esas obras de la carne, la acción en el original es como un presente continuo. ¿Sí? Volvamos un poquito ahí a la clase de español. ¿Sí? Es un presente continuo. Es decir, es una acción que se está dando. Es decir, lo que quiere decir la Escritura es que quienes viven conforme a la carne, en realidad está diciendo, no que morirán, sí, morirán, pero es que están muriendo, dice la Biblia. Quien vive hoy conforme a la carne, ya está muriendo. Pero sin embargo, el que vive entonces haciendo morir las obras de la carne, dice la Escritura, está en un continuo camino hacia ese reino de los cielos, que solo pueden ver el que ha nacido de nuevo. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que es tan importante pensar en nuestro destino eterno como una meta, pero también como algo en lo cual yo camino hoy. Es decir, yo no intento ser santo sencillamente porque sí quiero estar con el Señor, no, también porque Él me manda a ser santo. Ahora, aquí, en este momento. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esa santidad es un requisito aquí, pero también es un requisito para entrar al reino de los cielos. No voy a tener una santidad perfecta, claramente, pero el Señor me manda que viva una vida en santidad. Porque eso demuestra que lo amo. Porque guardo sus mandamientos. ¿Ok? Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Estamos matando ese pecado o estamos viviendo conforme a él? Según lo que vemos en Romanos 8:13. Solo hay esas dos opciones. O nosotros estamos matando el pecado o estamos viviendo conforme a él. Y por eso para el cristiano esa lucha debe ser algo diario, todos los días. Todos los días. No abandonar esa lucha. ¿Por qué? Porque las tentaciones no se van de vacaciones. O sea, a veces uno cree que si uno se toma 2 días sin leer la Biblia porque está allá en la playa, sí, está bien que vaya a la playa, fabuloso. Pero hermano, no se tome vacaciones espirituales, porque las tentaciones no se van de vacaciones. A veces parece que nosotros nos tomamos unos días como alejados de esa batalla del pecado. Estoy aquí disfrutando el paseo fabuloso. ¿Y usted cree que Satanás qué está haciendo? ¿También disfrutando de la playa o qué? Él está ahí también intentando hacerlo tropezar. Nuestra propia concupiscencia sigue activa. Por mucho que yo me sienta relajado, feliz, dichoso, tranquilo, mi propio pecado está ahí. Por eso yo no me puedo tomar, hermanos, vacaciones con eso y darle lugar a los deseos de la carne para que me ganen terreno. Yo he nacido de nuevo, hermanos. Si usted ha nacido de nuevo, es para morir a esos apetitos carnales. Tanto los que están fuera
como lo que están dentro. Tanto como lo que el mundo me presenta como algo deleitoso, como para lo que yo tengo por dentro, y creo que lo es, aun cuando es ilícito. Debo morir a ambas cosas. Morir a esas cosas malas de ese viejo hombre y morir a esas cosas que el mundo me presenta como lícitas para mí. Porque según la Escritura, no lo son. Ahora, en un sentido práctico, yo, bien, he nacido de nuevo, pastor. Sí, yo creo que soy un verdadero creyente. Pero entonces, ¿cómo hago ese asunto de hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo hago yo para mortificar mis pecados? Primero, la Escritura dice en Romanos 13:14 que no debemos proveer para los deseos de la carne. No provea para los deseos de la carne. Si usted sabe que hay una situación, que hay una persona, que hay una acción que lo lleva a usted a sentirse tentado, evite eso. Evite eso. No alimentemos nuestra carne, dejemos que se vaya muriendo de hambre. Alimentemos nuestro espíritu. Y dejemos que la carne vaya languideciendo ahí. Pero si alimentamos la carne, ¿cómo voy a alimentar yo la carne para después decirle carne no me lleves por delante? Eso no tiene mucho sentido. Si yo alimento esos apetitos carnales y esos deseos pecaminosos, entonces yo luego le voy a decirle al Señor, Señor, quítame estos deseos que yo mismo cultivé. Pero así somos. A veces cultivamos cosas que sabemos que están mal y cuando ya la pelota está así de grande, entonces ahí sí acudimos al Señor y oramos, y eso sí, oramos 3 veces al día, de rodillas, ayunamos, mejor dicho, de todo. Pero porque ya vimos el problema así de grande. Pero mientras tanto no nos parecía tan grave. Eso. 2, guarde su corazón, Proverbios 4:23. Le estoy dando los pasajes para que luego usted los mire en casa con detenimiento. Guardemos nuestro corazón. No acariciemos los pecados en nuestros corazones. No abramos la puerta a sentimientos inadecuados. No abramos la puerta a esas personas que nosotros sabemos que nos pueden llevar a pecar. ¿Sí? Hermanos, no nos echemos mentiras. Todos conocemos ese alguien que nos puede llevar a pecar. Y no hablo solamente en el sentido sexual, hablo en todos los sentidos. Nosotros sabemos que hay gente que es inconversa, gente que tiene ciertos problemas y que para nosotros también es problemático. Evitemos eso. Evitemos eso. Si yo sé que una persona me lleva a malas conversaciones, las malas conversaciones ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Evite esas malas conversaciones. Guardemos, hermanos, nuestro corazón. Desde hablar mal del jefe cuando el jefe no está, hasta hablar mal del esposo o la esposa cuando está con los amigos. Eso es muy común. No, esa mujer que yo tengo en la casa, no sé. Hermano, eso no es bíblico. Eso no lo acepta el Señor. Y por eso nosotros tenemos que vivir una vida santa como Él nos manda. Y por último, confíe en aquel que comenzó la buena obra porque Él ha prometido terminarla. Y eso está en Filipenses 1:6. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Si nosotros somos verdaderos creyentes, podemos tener la plena certeza, hermanos, de que Dios no nos va a abandonar a mitad de camino. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Jesucristo. Que puede que de pronto la termine, no, la terminará. Eso es un hecho. Pongamos nuestra confianza en eso, hermanos. Aun cuando yo vea la cosa oscura que diga, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto, yo confío en ti. Porque tú has prometido que vas a terminar la obra, que no me vas a dejar a mitad de camino. Y por eso es que nosotros perseveramos en la fe, no por otra cosa. Muy seguramente, hermanos, nosotros no vamos a hacer ninguna de esas 3 cosas perfectamente. Pero no por eso tenemos que dejar de intentarlo. Probablemente no vamos a dejar de proveer para siempre los deseos de la carne, o no vamos a guardar nuestro corazón perfectamente, o no vamos a confiar en el Señor de tal manera que nunca sienta por ahí ninguna duda, ¿no? Probablemente no vamos a hacer ninguna de esas 3 cosas perfectamente, pero tenemos que intentarlo. ¿Por qué? Porque el día que usted falle, ahí va a estar el Señor. El día que yo falle, ahí va a estar mi Señor. Abogado tenemos para con Dios si alguno ha pecado. Jesucristo el justo, dice la Escritura. Él es mi abogado. Yo no confío en mis propios méritos, confío en los de mi abogado, porque mi abogado es perfecto. Yo no. Hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que morir a cada instante. Muera su propia carne, muera lo que le presenta el mundo, crucifique ese mundo y véalo así, como puesto en una cruz. No nos descuidemos, hermanos, porque haber nacido de nuevo es solo el comienzo. Y quiero que nos vayamos con eso en la cabeza. El nuevo nacimiento, hermanos, no es como, listo, ¡pum!, ya que estoy.
vine por lo que me pertenece, por lo que es mío. No, el nuevo nacimiento es apenas el comienzo del trato de Dios con usted, en el sentido estricto del cristiano. Es ahí. Hay un precioso himno que dice en el coro, no sé si se acuerdan: oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Se acuerdan de ese himno? En sus triunfos mi gloria será. Y dice después: y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza desde que yo nací de nuevo, desde que usted nació de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, lo invito a que piense en eso. Porque es el verdadero creyente el que puede decir: yo sé que estoy cargando una cruz hoy, pero mañana Cristo me dará mi corona. El no creyente no tiene esa certeza. Por eso, hermanos, aguardamos nosotros esa bendita esperanza mientras cargamos esa cruz aquí. Mientras morimos al pecado, mientras morimos al mundo, tenemos en el norte que mi galardón es Jesús. Porque Él es el que aguarda por nosotros. La Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él, Él soportó todas las cosas. Y adivine quién era ese gozo. Usted y yo, si creímos. Nosotros somos el gozo de Cristo. Somos su gloria porque Él nos ha salvado. En ese sentido, Él nos estaba viendo a nosotros. Y Él sabía que muriendo en esa cruz nos compraba. A usted y a mí. A cada uno de los que han creído desde antes de nosotros y los que vendrán después de nosotros. Por eso, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo para morir, tenemos que disfrutar desde ya el abrigo de nuestro Señor. Pensemos en que Él está con nosotros y que Él nunca nos ha abandonado y que en esa lucha diaria, porque somos creyentes, Él está ahí.